Putin enfrenta un gran problema. Siberia quiere separarse de Rusia. En el verano de 2026, un breve video que circulaba en las redes sociales sacó a la luz una verdad que durante mucho tiempo solo se había movido como un susurro. Una mujer siberiana mira a la cámara y habla con franqueza. ¿Por qué demonios necesitaríamos tu Moscú, tu eslavo, tu eslavofilia? No necesitamos nada de eso. Queremos seguir este camino de desarrollo al estilo asiático. ¿Entiendes? Y esto no es la ira de una sola persona, es la destilación de un sentimiento que se ha estado gestando durante años entre los millones que viven en el este de Rusia, en el lejano oriente. Guerra, sanciones y el centro canalizando todos sus recursos hacia el oeste y al frente han agudizado aún más ese sentimiento. Entonces, ¿realmente Siberia quiere separarse de Rusia o es la silenciosa penetración económica y demográfica de China la que está lentamente atrayendo a la región hacia su propia órbita? Ahora vamos a abrir esta oscura contradicción entre Pekín y Moscú en todas sus capas. Pero primero, una pequeña petición. Análisis geoestratégico independiente como este está siendo suprimido por el algoritmo, por lo que el video no está llegando a muchas de las personas que podría. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar esa supresión. Solo te lleva unos segundos. Ahora comencemos. Para entender la ira de los siberianos hoy en día, hay que retroceder un siglo y medio. En la segunda mitad del siglo XIX, con el Imperio Qing en declive, Rusia se apoderó de enormes territorios al norte del Amur y al este del Ussuri, la mayor parte de las actuales regiones de Amur, Primorie y Khabarovsk, a través del Tratado de Aigun de 1858 y el Tratado de Pekín de 1860. Los nacionalistas chinos todavía llaman a esta extensión de aproximadamente 250.000 millas cuadradas Manchuria exterior y la consideran parte del siglo de humillación de China, tanto que incluso el discurso de Xi Jinping sobre el gran rejuvenecimiento se interpreta en algunos círculos nacionalistas como un llamado a recuperar esta tierra. Y esa memoria una vez se derramó en disparos. En 1969, sobre una franja del río Ussuri más pequeña que un solo kilómetro cuadrado, la isla Damansky, dos potencias nucleares estuvieron al borde de la guerra, y a lo largo de 3 enfrentamientos en marzo, cada lado perdió alrededor de 70 soldados. La disputa fronteriza se resolvió en los años 2000 y esa isla fue entregada formalmente a China. Pero el argumento de China nunca cambió. Los tratados desiguales una vez robaron suelo chino. La frontera en el mapa se cerró. La frontera en las mentes de las personas, no. Ahora miremos cuidadosamente el mapa, porque la verdadera fragilidad de Siberia aparece justo aquí. El lejano oriente de Rusia es 2 veces el tamaño de India. Sin embargo, su población es de menos de 7 millones y ha estado disminuyendo constantemente desde 1991. En algunas áreas, la disminución alcanza el 20%. Esta única región cubre aproximadamente el 40% del territorio de Rusia, pero alberga menos del 6% de su población. Y la brecha entre los dos lados de la frontera te detiene en seco. En Primorie, la región más poblada del este de Rusia, hay alrededor de 13 personas por kilómetro cuadrado, mientras que justo al otro lado de la línea, en el noreste de China, ese número es 58. Las 3 provincias chinas que limitan con Rusia, Heilongjiang con 30 millones, Mongolia Interior con 25 millones, Jilin con 24 millones, cada una por sí sola empequeñece al lejano oriente ruso muchas veces. Este desequilibrio crea una atracción natural. Debido a que la propia población de Rusia no puede cerrar la brecha laboral de la región, la migración se convierte en casi la única fuente realista, y eso atrae a las personas justo al otro lado de la frontera. 4 provincias del noreste de China suministran aproximadamente el 96% de los migrantes chinos que llegan al lejano oriente. Pero la imagen aquí es muy susceptible a exageraciones. Los conteos oficiales rusos sitúan el número de chinos en decenas de miles, mientras que estimaciones independientes han hablado desde principios de la década de 1990 de más de 200.000 trabajadores temporales y comerciantes. Las afirmaciones que llegan a millones generalmente no están verificadas. La mayoría de los chinos no son permanentes, trabajan en agricultura, construcción y comercio y envían sus ganancias a casa. Y lo que se está vaciando no es solo un número, es una identidad. Los rusos étnicos están abandonando la región mucho más rápido que otros grupos y su lugar está siendo ocupado por migrantes de Asia Central, Corea del Norte y China. En algunas ciudades del lejano oriente, el número de estos migrantes ya está poniendo presión sobre la mayoría rusa étnica.
Ese es el mayor temor de Moscú, un este que año tras año se vuelve un poco menos ruso, un poco más inquieto y que algún día podría inclinarse hacia el control externo o la independencia. Moscú no ha fallado exactamente en intentar revertir esta erosión. Ofreció programas que entregan hectáreas gratuitas de tierra, subsidios, llamados a migrar. Pero el resultado fue una decepción. Lejos de atraer a la gente, la región sigue perdiendo incluso a sus propios jóvenes hacia la Rusia europea y las grandes ciudades. Y cuanto más crece un vacío, más claro se vuelve qué poder lo llenará, y ese poder no viene de Occidente, sino de justo al otro lado de la frontera sur. Este vacío demográfico es exactamente en lo que China se adentró después de 2022, una vez que las puertas hacia Occidente se cerraron de golpe. Una sola cifra indica la magnitud. Más del 90% de la inversión extranjera en el lejano oriente de Rusia ahora proviene de China. Más de 53 empresas chinas que operan en 18 zonas de desarrollo y 22 puertos han planificado inversiones que superan los 800.000 millones de rublos. Y esto no es solo una lista de proyectos, es una explosión en volumen. Después de la guerra, el comercio entre los dos países rompió récord tras récord. Ciudades fronterizas como Heihe y Suifenhe se convirtieron en centros logísticos, y la columna vertebral de ese flujo está financiada en gran medida por bancos chinos y capital chino. Así que el lazo se está tejiendo no solo físicamente, sino también financieramente. Y Moscú está abriendo la puerta a este avance por sí misma. Se establecieron zonas económicas especiales avanzadas y el puerto libre de Vladivostok específicamente para la inversión china en el lejano oriente. En la reunión Putin-Xi de 2023 se presentó un plan para más de 160.000 millones de dólares de inversión directa en 79 proyectos importantes. Se están diseñando dos gigantescas zonas económicas, una en la isla Bolshoi-Ussuriski, cerca de Khabarovsk, donde la frontera estatal la atraviesa, y la otra cerca de Vladivostok, donde la frontera china se encuentra a solo 15 kilómetros del mar de Japón. Y el más simbólico de estos puertos lleva una ironía de la historia. Vladivostok, la mayor puerta de Rusia al océano y cada vez más central en el comercio del Pacífico de China, era territorio Qing hace siglo y medio, y en chino todavía se conoce por su antiguo nombre, Haishengwai. Así que China está entrando, esta vez como comerciante, por la misma puerta que una vez perdió. Este avance se extiende hacia el interior. Cientos de miles de hectáreas de tierras agrícolas se arriendan a largo plazo, y en Amur y Primorie, los campos de soja respaldados por China alimentan principalmente al mercado chino. Llega a los recursos. Las empresas chinas extraen madera, carbón y oro, talando bosques y construyendo carreteras, tanto que la tala ilegal y el daño ambiental han provocado protestas de la población local en algunos lugares. Y se está construyendo un ferrocarril de 700.000 millones de rublos para transportar carbón desde Yakutia a China. Y ahora los dos países están siendo físicamente unidos. Sobre el río Amur, primero se construyó un puente vial y luego enlaces ferroviarios entre Blagoveshchensk y la ciudad china de Heihe, en la orilla opuesta. Un puente ferroviario entre Tongjiang a Nizhne Leninskoye, otro cruce en Yalinda, y para finales de 2026 se espera que abra el primer teleférico transfronterizo del mundo. Añade a estos el oleoducto ESPO, el gasoducto Fuerza de Siberia, incluso las plantas hidroeléctricas de Seya y Bureya que suministran electricidad al territorio chino al otro lado del río. Toda la infraestructura del lejano oriente se está reorganizando para mirar hacia el este, hacia China. Pero el cambio más profundo, el invisible, ocurrió en la moneda. Desde 2022, el yuan ha destronado efectivamente al rublo en el comercio de la región, y todos estos proyectos comparten un patrón común. Cada uno de ellos está diseñado para llevar materias primas rusas a China y alimentar el consumo chino, no para construir una economía de valor agregado en el terreno. En el lenguaje de los expertos, esto se está convirtiendo en un apéndice de recursos. Mientras la promesa de Moscú de diversificarse en industria y servicios para el año 2035 permanece en el papel, el terreno se está convirtiendo en un sitio de extracción cada vez más despojado. Además, las posiciones clave en los proyectos suelen ir a especialistas chinos, mientras que las promesas de empleo local quedan en el aire. Esto no es una invasión por tanques, es una integración económica silenciosa y paciente. La cara más dolorosa de esta integración no es visible en el mapa de un oleoducto, sino dentro de un hogar. Siberia Oriental se ha convertido, en palabras de un geógrafo ruso, en una despensa de materias primas para China. El ejemplo más claro es el vasto campo de Kovikta, en la región de Irkutsk.
Casi todos sus 1.8 billones de metros cúbicos de gas están reservados para el consumidor chino, tanto que el propio Putin inauguró la puesta en marcha del campo por videoconferencia en 2022. El gasoducto Fuerza de Siberia bombea este gas hacia el este a volúmenes que alcanzan los 38.000 millones de metros cúbicos al año. ¿Y la gente de Irkutsk que está justo encima de ese gas? Solo el 1% de los hogares en la región están conectados a la red de gas. La gente todavía se calienta con carbón y leña. Los funcionarios prometen aumentar esa cifra a solo alrededor del 3% en los próximos años, la migaja que queda para la población mientras billones de metros cúbicos cruzan la frontera. Piénsalo. Las personas que viven en el suelo de uno de los mayores productores de gas del mundo no pueden obtener una parte de la riqueza bajo sus pies. El núcleo más concreto, más humano del porqué de la ira de Moscú en Siberia late justo aquí. Y en el siguiente paso, ese sentimiento se convierte en una identidad. Y esta ira ya no es una queja pasajera. Se ha endurecido en una identidad. En Siberia, la palabra moscovita es casi un insulto. La región es rica en recursos, pero se siente olvidada en cuanto a carreteras, hospitales y escuelas. A medida que la guerra lleva a sus jóvenes y su presupuesto al frente, ese sentimiento solo se ha agudizado. De hecho, este sentimiento no es nuevo en absoluto. El distanciamiento de Siberia del centro se remonta a una corriente de pensamiento del siglo XIX llamada Oblastnichestvo, que exigía autonomía para la región. Así que la ira que Moscú enfrenta hoy no es una reacción momentánea. Es un descontento de siglo y medio que vuelve a surgir. Su erupción más clara ocurrió en 2020, cuando su gobernador electo, Sergei Furgal, un hombre que, nada menos, había ganado contra el candidato del Kremlin, fue arrestado y llevado a Moscú y reemplazado por un forastero sin vínculos con la región. Khabarovsk, a 6.100 kilómetros y 7 zonas horarias de la capital, se volcó a las calles durante meses. Según algunas estimaciones, entre 35.000 y 90.000 personas marcharon llevando la bandera de la región y coreando «Putin, renuncia», la manifestación más grande en la historia de la ciudad. No se trataba de un gobernador, se trataba de que Moscú ignoraba su voto. Y la factura de la guerra para esta región va mucho más allá de una línea presupuestaria, porque Rusia recluta a sus soldados desproporcionadamente de las regiones étnicas más pobres y remotas. Según recuentos independientes, Buriatia y Tuvá tienen las tasas de mortalidad más altas en relación con la población en toda Rusia. Según algunas estimaciones, un hombre de Buriatia tiene muchas más probabilidades de morir en el frente que un hombre de Moscú. Mientras que los rusos étnicos en Khabarovsk son movilizados a una tasa de 34 por cada 10.000, entre los pueblos indígenas como los Nanay, Nivk y Udege, esa tasa salta a 95 por cada 10.000. Para comunidades cuya población total apenas ha superado los 20.000, esto es una amenaza existencial directa. La razón es clara, estas regiones son pobres, los empleos son escasos, las bases militares son abundantes, y reclutar soldados de una geografía distante significa que cualquier objeción potencial se mantiene lejos de las capitales. En resumen, el centro está utilizando su propia periferia como un reservorio de seres humanos, y Siberia lo ve muy claramente. Y este malestar no es exclusivo de Khabarovsk. En Bashkortostán, la gente resistió la minería de colinas que consideran sagradas. En Arkhangelsk bloquearon carreteras durante más de un año, acampando en contra de que su región se convierta en el vertedero de basura de Moscú. En Tartaristán, un movimiento nacionalista en lento crecimiento resiste la imposición del ruso y el retroceso del idioma tártaro. Y en las repúblicas étnicas, al este de los Urales, Buriatia, Yakutia, Altai, también se está gestando un renacimiento cultural e identitario. Aquí está lo peligroso. Durante años, Moscú asumió que podía mantener a los siberianos bajo control, confiando en su miedo a China, pero al otorgar concesiones a empresas chinas, produjo con sus propias manos lo que más temía. Ahora los siberianos están tan enojados con Pekín como con Moscú. A veces, la frase Estados Unidos de Siberia incluso se pronuncia en voz alta. Estas personas ven a China como una historia de éxito a la que no pueden unirse, y a Moscú como una fuerza que facilita ese avance en lugar de detenerlo. Y la ironía es esta: cuanto más el centro suprime el federalismo, más alimenta el regionalismo. Entonces, ¿qué tan fuerte es China en este panorama? Esta es la parte más engañosa, porque en esta relación, Rusia ya no es un igual, sino el socio menor. Incluso el proyecto energético más grande de Rusia lo demuestra.
En septiembre de 2025, se firmó un memorando para la línea Poder de Siberia 2, que transportaría 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año a través de Mongolia. Pero para 2026, el proyecto se estancó debido a un abismo de precios. La oferta de China era tan baja que Pekín le dijo a Moscú que dejara de sacar el tema. La razón es simple. China ya compra gas ruso barato, paga $240 a $280 por 1.000 metros cúbicos a través de la línea existente y $200 desde Asia Central. Mientras que antes de la guerra, Europa pagaba hasta $340 por el mismo gas, y el tiempo juega a favor de China. El primer memorando para esta línea se firmó en 2006, y en las 2 décadas desde entonces, China ha construido terminales de gas licuado, plantas nucleares e hidroeléctricas, parques eólicos y solares, por lo que ya no necesita este gasoducto tanto como Rusia necesita la venta. A medida que Europa deja de usar gas ruso, China incluso ha comenzado a comprar gas estadounidense nuevamente. La relación que llaman una asociación sin límites, de repente encuentra su límite en el momento en que llega a una negociación crítica. Y esta asimetría no se limita a un solo gasoducto, se ha infiltrado en toda la estructura de la relación. Por cada dólar que Rusia gana, Pekín obtiene una ventaja estructural. Las refinerías chinas pagan por debajo del mercado. Las empresas chinas establecen los estándares técnicos. Los bancos chinos financian la infraestructura. Con cada intento de escapar del aislamiento occidental, Moscú se vuelve un poco más dependiente de Pekín. Tanto es así que, según una afirmación impactante pero no verificable, la inteligencia rusa ahora supuestamente usa la palabra enemigo para referirse a los chinos internamente, una señal de que detrás del teatro de sin límites la confianza está lejos de ser completa. Y esta dependencia no termina con el gas y la infraestructura. Una parte significativa de los microchips, componentes electrónicos y maquinaria que mantienen en funcionamiento la industria bélica y la economía civil de Rusia, ahora también proviene de China. Entonces, Pekín no solo es el mayor cliente de Rusia, sino que al mismo tiempo es su proveedor, su financiador y su regulador de estándares. Cuando un país se vuelve tan dependiente tanto de su comprador como de su vendedor, lo que queda claro no es quién se sienta a la mesa, sino quién queda en pie. Porque el método de China se basa precisamente en esta paciencia. No hay una demanda territorial abierta. La ruta, legible en los planes estatales y documentos de desarrollo provincial, es esta: consolidar la profundidad económica y estratégica lentamente sin entrar nunca en un conflicto abierto. La línea con la que un general retirado de inteligencia ucraniana resume este panorama es impactante. China se tragará a Rusia sin disparar una sola bala, y las consecuencias preocupan a más que solo a Rusia. Si la mayor masa terrestre del mundo, uno de los reservorios de recursos naturales más ricos del planeta, está deslizándose silenciosamente hacia la órbita económica de una sola potencia, eso significa que el equilibrio de poder en toda Eurasia está siendo redibujado. Mientras Occidente está centrado en el frente en Ucrania, una parte mucho más grande del mapa puede estar cambiando de manos silenciosamente. Sin embargo, no deberíamos adelantarnos porque esta imagen tiene una fuerte visión contraria. Muchos expertos consideran que la narrativa de China está tragándose Siberia está exagerada, ya que la provincia de Heilongjiang, en el lado chino de la frontera, está perdiendo población. Las personas allí quieren mudarse no a la helada Siberia, sino a las cálidas y prósperas ciudades del sur de China. Además, a medida que el rublo pierde valor, la región se vuelve cada vez menos rentable para los comerciantes chinos, por lo que algunos expertos argumentan que parte del miedo a la invasión demográfica está inflado por la cobertura negativa de los medios rusos y que la presencia china podría disminuir en lugar de crecer en el futuro. Las fronteras también están legalmente cerradas. Pekín no hace ninguna reclamación territorial oficial y censura esas llamadas de anexión por sí misma. Y Rusia no es una víctima pasiva en esta relación. Con sus reformas de 2026, restringió la participación extranjera en áreas estratégicas como el uranio, elementos de tierras raras, litio, cobalto y níquel. Incluso estableció los umbrales de inversión de las nuevas zonas económicas lo suficientemente altos como para excluir a los pequeños y medianos comerciantes chinos que han sido los más activos en el comercio fronterizo. Así que Moscú no está abriendo todas las puertas a China, está tanto invitando la influencia como tratando de limitarla. Y también hay un verdadero respiro que esta relación le da a Rusia. Habiendo perdido el mercado occidental, el lejano oriente ha podido mantenerse en pie en medio de la guerra y las sanciones precisamente gracias al comercio e infraestructura chinos. Así que el panorama no es de un solo color.
La misma dependencia, aunque es una amenaza a largo plazo, es un salvavidas a corto plazo. Y finalmente, las palabras de la mujer en el video son impactantes, pero al final son la voz de una sola persona. No hay un movimiento separatista abierto y organizado. Incluso las cifras de migrantes son discutidas. Deben interpretarse no como conteos precisos, sino como señales que apuntan en una dirección. Entonces, la palabra correcta para describir esta situación no es invasión, más precisamente es esta, una dependencia pragmática, pero cada vez más asimétrica. Al final, Siberia no se está separando de Rusia hoy, pero se está comportando exactamente como lo hace la historia cuando la periferia de un imperio comienza a perder la fe en el centro. Mientras Moscú está sumido en una guerra en el oeste, su territorio más rico pero más descuidado, con su dinero, sus oleoductos, sus puentes y sus jóvenes, está deslizándose silenciosamente hacia otra órbita, hacia la órbita de Pekín. Y esta es una transferencia que avanza no por un ejército, sino por contrato, por paciencia y por el yuan. La herida que los tratados desiguales abrieron hace siglo y medio está sangrando hoy no a través de armas, sino a través de la economía. Y la verdadera lección amarga de la historia es quizás esta. Una vez que un país comienza a tratar su propia periferia como una colonia, es solo cuestión de tiempo antes de que esa periferia se vuelva hacia un nuevo amo y pregunte, ¿por qué tú? Entonces, ¿qué piensas? ¿Siberia seguirá siendo parte de Rusia a largo plazo o se deslizará completamente hacia la órbita económica de China? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar al día con los análisis profundos de guerra y geopolítica de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos.